Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a seguir con el estudio. La semana pasada estuve hablando acerca de las epístolas de la prisión. Esta semana vamos a estar más bien trabajando en las epístolas, dos epístolas dirigidas a la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? Que lo conocemos como primera y segunda de Tesalonicenses. Deme un segundo. Ok. Lo primero es que recordemos que las epístolas paulinas y en general las epístolas no están acomodadas en orden cronológico, sino que están acomodadas de la más grande a la más pequeña. Entonces muchas veces al leer la Biblia pensamos que se escribieron en ese orden, pero no fue así. De hecho, si podemos ver el orden, vean que dice Gálatas, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Corintios, Romanos, Filemón, Efesios, Colosenses, Filipenses, primera Timoteo, Tito y segunda Timoteo. Entonces, vean el lugar donde está colocada primera y segunda Tesalonicenses. Más bien, son las segundas cartas que escribe Pablo. O sea, la primera carta que escribió Pablo fue Gálatas. Y luego las siguientes que escribe son primera y segunda de Tesalonicenses. Realmente son cartas muy tempranas a diferencia de las otras. Se acerca mucho al tiempo de los hechos de los apóstoles, precisamente estas cartas. Y es algo que vamos a estar viendo. Ahora, ahora, hablemos un poquito del destinatario. La iglesia a la que va dirigida las cartas de Tesalonicenses. Bueno, el nombre es obvio, ¿verdad? Aunque a veces no es tanto, pero es la iglesia de Tesalónica, así se llama. O sea, los naturales de Tesalónica se les llama tesalonicenses, es un gentilicio. Hoy en día la ciudad se le conoce como Salónica. Aún así, hoy en día todavía muchas veces los lugareños a veces se refieren a la ciudad como Tesalónica o a veces como Salónica. O sea, lo vuelven intercambiables precisamente por toda la parte histórica de que en el pasado la ciudad se le llamó Tesalónica. Es de hecho la ciudad más grande de Grecia después de Atenas. Es una ciudad portuaria y el nombre precisamente se lo puso su esposo a la ciudad. El esposo se llamaba Casandro y le pone el nombre de su esposa a la ciudad. Y precisamente esa esposa es la hermana del, del personaje de la historia que conocemos como Alejandro el Grande o Alejandro Magno, que si bien recuerdan, antes de Cristo, precisamente fue el que, bueno, conquistó toda esa zona conocida antes de que los romanos derrotaran al ejército bueno, a los griegos, y entonces se constituyera el Imperio Romano, ¿verdad? Pero recordemos eso, que siempre el mundo de esa época había pasado por varios imperios. El anterior al Imperio Romano había sido el Imperio Griego y por eso es que el Nuevo Testamento está en griego, porque aunque políticamente el mundo pertenecía a los romanos, se puede decir que los griegos conquistaron culturalmente. Ahora, la iglesia fue fundada por Pablo y por Silas. Eso podemos verlo en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículos del 1 al 9. De hecho,
se hizo en el segundo viaje misionero. Recordemos que el primer viaje misionero, Pablo pasó por cierta ciudad y el que lo acompañaba era Bernabé. En el segundo viaje misionero ya no es Bernabé, él se va con Silas. Y entonces esta es parte de las iglesias que fundó en su segundo viaje misionero cuando andaba con Silas, e incluso con Timoteo, ¿verdad? Esta iglesia, o más bien digamos, en esta ciudad había una fuerte presencia judía. Y a pesar de la oposición, establecieron una iglesia en medio lugar. Pero era una ciudad que era conocida por un judaísmo bastante fuerte. Y de hecho creo que vale la pena leer, ¿verdad? Los versículos de Hechos donde habla de la fundación de la iglesia tesalónica. Dice así, Hechos 17 del 1 al 9. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Aquí podemos ver varias cosas. Número uno, como era la costumbre de Pablo, él siempre va primero y predica en una ciudad donde habían judíos, donde había una sinagoga, y ahí donde él expone las escrituras. Algunos creen y se convierten al cristianismo. Y en particular, vean que dice que los siguieron muchos griegos piadosos. ¿Qué significan griegos piadosos? Significa que eran eh, creyentes, bueno, en este caso sí se volvieron creyentes, pero eran personas que eran piadosas, que eran temerosos de Dios, pero no eran de origen judío, sino que eran de origen griego, que creían en la religión judía. Entonces, muchos de ellos fueron los que llegaron a los pies de Cristo, ¿verdad? En la ciudad de Tesalónica. Sigo leyendo el texto, perdón, a ver. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero tenida fianza de Jasón y los de los demás los soltaron. Al final lo que pasa es que Pablo huye a Berea, que era otra ciudad cercana, precisamente porque no puede quedarse en Tesalónica. Ahora yo, ¿por qué quise leer todo el pasaje de Hechos? Para que usted vean la presión que había de los judíos de la ciudad sobre la iglesia que había sido establecida. Ya desde la fundación, desde que Pablo llegó ahí a predicar por primera vez junto con Silas, ya había una presión de los judíos de querer perseguir a los cristianos, de querer perseguir el mensaje del evangelio. Y eso es algo que luego vamos a ver posteriormente en las epístolas, en las dos epístolas a Tesalonicenses, para que ustedes tengan en mente que está muy relacionado la fundación de esta iglesia, tal y como aparece en Hechos de los Apóstoles, con las cartas que escribió Pablo precisamente a la iglesia en Tesalónica. Ahora hablemos primero de primera a los tesalonicenses. Está claro su autoría, nadie pone en tela de duda que la escribió Pablo. Él estaba en Corinto cuando escribió la carta. Tanto cuando escribió Primera Tesalonicenses, cuando escribió Segunda Tesalonicenses, Pablo estaba ahí en Corinto.
como les dije al principio, ¿verdad? Es una de sus primeras cartas. Se dice que o se piensa, ¿verdad? Que se escribieron estas dos cartas posteriormente a la epístola de Gálatas. Fue la única que se escribió antes, Gálatas, y luego Pablo procedió a escribir esta carta, él estando en Corinto. Vean lo que dice el texto. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sabemos que el que escribió era Pablo, pero el que los estaba acompañando era ahí, era Silas y Timoteo, que estaban junto con él en Corinto. Y si no lo mencioné antes, bueno, la carta la escribió cerca del 50 después de Cristo, del año 50 después de Cristo. Ahora, la carta de Primera Tesalonicenses tiene dos propósitos. El primer propósito tiene que ver con lo que acabamos de leer en Hechos. Y básicamente es que la carta es para alabar Pablo, para felicitarles por esa firmeza que habían tenido los tesalonicenses en medio de la persecución de los judíos. Varios pasajes de Primera Tesalonicenses hablan de eso, de que los tesalonicenses están pasando por prueba, que están pasando por tribulación, que están pasando por persecución. Entonces, recordemos eso que había sucedido en la fundación de la iglesia, o sea, esa lucha con los judíos del lugar se mantuvo por tiempo, por bastante tiempo, eh, y parte del propósito de la carta a los tesalonicenses es eso, Pablo animarles, a felicitarles porque se han permanecido firmes en medio de esa persecución que estaban teniendo de los judíos del lugar. Dice el texto, y vamos a leerlo, Primera Tesalonicenses 1:6. Voy a leer un par de textos, no voy a leerlos todos, pero voy a leer algunos que reflejan precisamente ese propósito, ese primer propósito de alentarlos en medio de la persecución. Dice Primera Tesalonicenses 1:6, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Otro texto más está en Primera Tesalonicenses 2, del 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que éstos se salven. Revisemos los dos textos. El anterior texto decía que ellos, bueno, estaban gozosos, ¿verdad? De que ellos habían pasado, ¿verdad? En medio de la tribulación por la persecución. Y en este dice que han padecido las mismas cosas que padecieron los cristianos en Judea, ¿verdad? Que precisamente donde se fundó la iglesia, que fue en Jerusalén. Entonces estaban pasando por el mismo tipo de persecución. Recordemos que al inicio, vean que es una de las cartas, eh, una de las primeras cartas de una iglesia temprana, porque al inicio la iglesia fue perseguida por los judíos, no fue perseguida por el imperio. Los que perseguían a los cristianos eran los judíos al inicio de la extensión de la iglesia de Cristo. Posteriormente es que pasa a ser esa persecución ya no de parte de los judíos, sino más bien de parte de el imperio romano. Y es lo que vemos más adelante, años más adelante, cuando está la persecución en Roma con Nerón y luego las posteriores persecuciones de los diferentes emperadores romanos que persiguieron la iglesia. Pero en esta época los que perseguían, los perseguidores eran los judíos. Ahora, un segundo propósito de Primera Tesalonicenses es
corregir algunos errores doctrinales con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay varios textos que nos hablan de esto. Vamos a irlo leyendo así brevemente. Primero vamos a leer, este es 1 Tesalonicenses 4, 13 eh, hasta el 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Básicamente el texto lo que nos dice es que los tesalonicenses tenían una duda. ¿Y cuál era esa duda? La duda es, ¿qué pasaría con los que murieron antes de que viniera Cristo? Eso el texto les dice, no quiero que ignoren a los que duermen. Bueno, los que duermen son los que ya murieron. Lo que les habla Pablo en esta epístola, que era la primera vez probablemente que ellos estaban escuchando esto, por eso tenían esa duda, ¿verdad? Y por eso Pablo escribe sobre este tema. ¿Qué pasa con los que mueren antes de que venga Cristo? Entonces, Pablo les aclara que van a venir con el mismo Señor. Vamos a seguir leyendo el texto, por lo cual os decimos esto en palabra de Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la vida del Señor, no precederemos a los que durmieron, entiéndase los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces está hablando básicamente que en la venida del Señor, Él va a descender, que los que ya habían muerto van a resucitar y junto con todos vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. Es lo que dice el texto y es lo que explica Pablo para responder esa duda de los tesalonicenses. La otra duda que tenían los tesalonicenses es ¿cuándo regresaría Cristo? Básicamente el texto dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche en las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y eso está en Primera de Tesalonicenses 5, ¿verdad? Del 1 al 6. Entonces, ¿qué es básicamente lo que les responde Pablo cuando ellos preguntan, ¿cuándo regresaría Cristo? Ok, ellos tenían la duda, entonces Pablo como pastor les envía esta carta y parte de las cosas que lo hizo, además de alentarlos en medio de la persecución, les saca las dudas que ellos tienen acerca de la segunda venida del Señor. Y él les dice, bueno, ¿cuándo regresa Cristo? Bueno, la respuesta es, a ver, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea que básicamente es que nadie nos va a estar esperando y que lo importante no es el día que va a venir. Lo importante es que no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. En otras palabras, que velemos. No sabemos cuándo va a venir el Señor. Él va a venir como ladrón en la noche. Pero nosotros siempre tenemos que estar preparados, anhelando que Él venga y nos lleve con Él y que nos espere y que cuando llegue nos pueda encontrar que estamos sirviéndole, adorándole, aún en medio de las cosas de la vida, pero que en medio de todo esto Él pueda ver cómo le estamos dando la gloria a Él. Y esa es la forma de velar
y ser sobrios. El versículo clave de Primera Tesalonicenses es Primera Tesalonicenses 1:9 al 10. Básicamente resuma muy bien los principios que hemos hablado, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Obviamente, Pablo había recibido noticias acerca de los tesalonicenses, de cómo ellos se habían convertido a Dios, cómo servían ahora al Dios verdadero y que ahora estaban esperando el regreso de Cristo, libraría de medio de la, no de la persecución, de la propia ira de Dios, ¿verdad? Porque la ira venidera está hablando de la ira de Dios, que precisamente cuando venga Cristo, nosotros no vamos a pasar por la ira de Él. La ira es para los que se quedan. Ahora hablemos de la segunda tesalonicense. Primero, autor y fecha. Bueno, ya sabemos que fue Pablo. Lo escribió precisamente unos meses después de Primera Tesalonicenses. Igualmente desde Corinto. Seguía Pablo en Corinto. Unos mesecitos después han pasado y él les envía una segunda carta. Vean que el texto dice, Pablo, Silvano y Timoteo, Silvano y Silas, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Que eso es básicamente según Tesalonicenses 1:1. Entonces, solo han pasado unos cuantos meses y Pablo vuelve a enviarles otra carta, un poco repasando los mismos temas, aunque también como pastor que está guiando también a esta iglesia, también trata de resolver otro problema que había surgido que tenía que ver con la carta anterior. Entonces, sí, en ciertos sentidos, repite y amplía la primera carta. Entonces, en primer lugar, les vuelvo a animar por su perseverancia. Eso podemos verlo aquí en los textos de 2 Tesalonicenses 1:3 y 4. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, y a cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vuelvo a leer la última parte. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, Pablo le da la gloria a Dios de que ellos están siendo perseverantes. Por otro lado, fue escrita para tratar el error de que el día del Señor ya estaba cerca. Entonces, como en la primera carta él les habló de la venida del Señor, resulta que le surge otra duda, otro problema, más bien podríamos decir, sobre este asunto en Segunda de Tesalonicenses. ¿Cuál era el error? Que algunos estaban siendo esperando tan inminente el regreso de Cristo que hasta habían dejado de trabajar y estaban dejando que otros los mantuvieran. Ese era el error. Eh, o sea, ellos tenían una doctrina de los últimos tiempos demasiado realizada. Pensaban que iba a ser ya. Entonces vamos a lo que dice el texto. En 2 Tesalonicenses 2:2 dice que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No sabemos si fue que se confundieron con las palabras de Pablo o si en medio de ellos surgió alguien que empezó a enseñar esto. Por eso Pablo dice, no, no se dejen mover tan fácilmente dentro de lo que ustedes piensen acerca de que el día del Señor está cerca. Entonces, básicamente ellos habían abandonado el trabajo esperando el regreso de Cristo. Dice 2 Tesalonicenses 3:10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Este es el contexto de ese verso, ¿verdad? Que el que no trabaja, que no coma.
porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, básicamente el contexto es, me siento a esperar a que regrese el Señor, entonces voy a dejar de trabajar. De todos modos, Cristo ya viene. Entonces, dejemos de hacer lo que estamos haciendo porque Cristo ya viene. Dejemos de estudiar, dejemos de trabajar y nada más sentémonos a esperar a que Cristo venga. Di, pero ¿con qué voy a comer si no estoy trabajando, si no estoy haciendo lo que me toca? Y lo que pasó fue que empezaron a ser mantenidos por otros. Entonces Pablo tiene que escribir para exhortarles de que no pueden dejar su trabajo, que no pueden dejar lo que hacían normalmente y que cada uno tiene que trabajar y buscar su propia comidita. El versículo clave de 2 Tesalonicenses es 2 Tesalonicenses 2:15, que dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, básicamente les exhorta, les anima a permanecer firmes y que ahí está la doctrina. Ya Pablo les ha enseñado doctrina, sea por la palabra de ellos cuando él estuvo en Tesalonicenses y les enseñó, perdón, cuando estuvo en Tesalónica y les enseñó, o por las cartas que le escribe Pablo a los tesalonicenses. Para ir cerrando, como conclusión. Ambas cartas de Tesalonicenses son similares en su temática, o sea, sus temas son parecidos. Escribe para animar a los cristianos a permanecer en la fe en medio de la persecución. A estos hombres que vivían, hombres y mujeres que vivían en Tónica, les llama a, sean, manténganse firmes. Ya les hemos enseñado, permanezcan en la doctrina, no se desanimen en medio de la persecución. Y por otra parte, nos presentan a Cristo como aquel que ha de venir. O sea, uno de los grandes temas de las epístolas a los tesalonicenses es que el Señor es que vendrá, es el Señor que pronto viene. Y Él corrige problemas o dudas que surgen en medio del contexto. Y con eso, al corregir estos problemas, nos deja a la iglesia o nos lega a la iglesia puntos importantes acerca de lo que creemos acerca de la doctrina de los últimos tiempos, también conocido como la escatología, ¿verdad? O doctrina de los últimos tiempos. Entonces, a la iglesia nos deja estos puntos que son tan importantes para nosotros hoy como parte de la iglesia de Cristo, que hemos sido depositarios de la verdad y de la doctrina de Cristo a través de los apóstoles, incluido el apóstol Pablo. Que el Señor les bendiga. Entonces, cuando usted lea Primera y Segunda Tesalonicenses, trate de recordar estas líneas y trate de tener en cuenta eso, que era una iglesia que estaba perseverando en medio de la persecución de los judíos y que tenía serias dudas acerca de los últimos tiempos y de que el Señor vendría. Y precisamente Pablo lo que busca es alentarnos y solucionar las dudas que tenían los hermanos en Tesalónica sobre este tema. Que el Señor los bendiga.